el llenado de las grillas manualmente hace, entre comillas, o por lo menos como lo vamos a utilizar nosotros en el práctico, va a ser exactamente lo mismo que llenarla con un TBL popular. Nada más que como lo vamos a practicar, vamos a hacer los dos modos de trabajo, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la idea? De que nosotros le podemos aplicar más lógica a los cálculos y a las variables que nosotros vamos a guardar, donde vamos a llenar donde vamos a guardar las columnas del select, para llenar la grilla de una forma particular y no directamente a través de un select. ¿Sí? Esa es la idea principal. ¿Bien? ¿Cómo es la sintaxis? Primero tenemos que utilizar un cursor, obviamente, la función inicializar, donde definimos nuestro select. Bien, con los filtros, en este caso estamos usando bit variable. Pero tenemos nuestro select, bien, que me trae 4 columnas. Son 3 numéricas, estas dos y la última, y una que es string, ¿bien? Que va a estas tablas y tiene estos filtros. ¿Bien? No quiero explicarles qué es lo que hace esto porque es complejísimo, es regla de negocio en realidad este select. Está muy relacionado a reglas de negocio, entonces no quiero meterme en qué es lo que hace el select que devuelve porque realmente es meter la información al pelo. Solo quiero que sepan que acá tenemos un select que me trae 4 columnas. Primera es numérica, segunda es numérica, tercera es string, cuarta es numérica. ¿Sí? Tenemos dos filtros que son bin variables, ¿bien? Por dos variables X random. Está ordenado por la primera columna, un order by 1. ¿Bien? Y tenemos la cláusula into en el select. ¿Qué es lo que hacemos? Como vimos el into de cuando hacíamos el llenado de grillas, en los inicializar. Lo que hace es decir, che, los valores de esas columnas se van a guardar en estas variables. Bien, a diferencia de como habíamos visto en Maestro Detalle, que se guardaba en columnas. Acá se guarda en variable directamente, siempre en variable. ¿Sí? Y en este caso las variables son numérica, numérica, string, numérica. Coincide la misma cantidad de variables y cantidad de columnas que tengo definida y en el mismo orden y en el mismo tipo. ¿Sí? Este es el primer paso, armar el select en la función inicializar. Segundo paso, llamar a la función preparar, un call. ¿Bien? Otro call para hacer el ejecutar. Y en un while llamamos la HSQL próximo, mandándole la variable en error, que no la usamos para nada, pero se la tenemos que mandar. ¿Sí? Y de nuevo, lo que nosotros intentamos hacer es llenar una grilla manualmente. Es decir, yo necesito recorrer este select fila por fila, insertar una fila en blanco en mi grilla y llenarla de datos a esa fila en blanco. Pasar a la siguiente fila del select, insertar otra fila en blanco y llenarle las columnas. Y así sucesivamente por cada uno de los registros que me devuelva el select. ¿Sí? Eso es lo que hacemos dentro del while. Dentro del while, la primera línea es insertar esa fila en blanco. ¿Dónde le inserta? La última fila. TBL max row es una constante que me guarda la última fila que puedo insertar. O sea, siempre la voy insertando al último. ¿Sí? TBL concept es el nombre de mi grilla. ¿Bien? Entonces hago el sal TBL insert row en la grilla TBL concept. ¿En qué posición? En la última. Entonces siempre voy a estar insertando al último. ¿Bien? Como última fila de la grilla. ¿Sí? Una vez que ya inserté la fila en blanco y ya estoy parado en esa fila, porque cuando uno inserta una fila en blanco se para absolutamente en esa fila. Lo que pueda hacer es, de esa grilla, su respectiva columna, le asigno el valor de la variable. Entonces tenemos set tblconcept.callCofCódigo es igual a ncofcódigo. Lo mismo para cada una de las columnas por cada una de las variables.
¿Sí? Y como ven, acá las columnas pueden estar desordenadas con respecto al into. Tengo primero el código, después el mínimo, después el cálculo y después el importe en el into. Y acá tengo código, importe, mínimo y cálculo. No tienen el mismo orden. ¿Se entiende? Este select puede no tener la misma cantidad de columnas o el mismo orden que la grilla propiamente dicha. ¿Sí? La grilla puede tener 8 columnas, pero mi select tiene 4. Las otras 4 columnas que no están definidas por el select quizás se llenan de otra forma. O quizás se calculan. ¿Se entiende? Cálculo que sería complejo para hacerlo directamente en el select, por ende lo hacemos manualmente por fuera. Por ende, a la grilla la tenemos que llenar manualmente. ¿Se entiende? Y una vez que seteamos todos los valores de las columnas, bien, por los respectivos valores de la variable, llamamos a esta función, bien, que si ustedes mal lo recuerdan cuando vimos clases, que nosotros llamamos a esta función saltBL_insert_row para poder insertar una fila en blanco y poder probar nuestra clase, se creaba en esa fila una bandera que era una flechita, bien, la flechita del nuevo. Bien, si quieren lo muestro, acá tengo el código APL, lo abrimos, lo ejecutamos. Como esto va a llamarme el FRM prueba que tenía yo, levanté la base, carajo no es. Esa banderita se me pone sola, que es la bandera de nuevo, cada vez que yo inserto una fila en blanco. Y como yo estoy en la idea de llenar una grilla a mano o llenar una grilla con un TBL popular, es porque nosotros vamos a estar trabajando en una consulta, en el concepto de consulta de datos. No es ABM, no es reporte, es consulta. Como nosotros vamos a estar llenando una grilla que es de consulta, no me interesa la bandera que tenga, porque todas las columnas deberían de ser no editables. En esto ya lo vamos a ver bien más a detalle cuando veamos consultas. Pero todas las columnas en una consulta deberían de ser no editables, para que el cliente no me modifique los datos de la consulta. Por más que sea el pedo, porque no se van a grabar de nuevo en base de datos, pero el cliente lo puede modificar y decir, ah, mira, esta es la información que me muestra, pero en realidad está es toda modificación, toda información modificada. ¿Sí? Por ende, esa banderita de la fila nueva no debería de estar. Y la forma de limpiar esa banderita de la fila nueva es mediante esta función. Saltbl set row flags, que significa que a la fila de esa grilla le voy a configurar las banderas. ¿Sí? Esas marquitas que tienen las tablas son banderas. ¿Sí? La flechita es la bandera row-new. El tilde de modificado es row-modified. Y la cruz es row-mark deleted, que significa que se marcó para eliminar. ¿Sí? Y hay otras banderas más. Por ejemplo, si la fila está oculta, está la row-hidden. Si la fila está seleccionada, está la row-selected. Las filas tienen un montón de banderas dependiendo de lo que está haciendo, lo que está pasando con esa fila. En este caso, a mí lo que me interesa es esa bandera de nuevo, deshabilitársela, borrársela, limpiársela. ¿Sí? Y la forma es con esta función, saltbl set row flags. ¿Qué recibe por parámetro? La grilla, primer parámetro. Segundo parámetro, la fila, en donde está la fila esta que yo le quiero limpiar. La forma de obtener, este es otro concepto más, otra función sal más que aprender. La forma de saber en qué fila estoy parado en mi grilla, la forma de saber en qué fila estoy parado es esta función, saltbl query context, que recibe por parámetro la grilla. Esta función me devuelve en qué fila estoy parado, empezando desde el 0 para la primera fila. ¿Sí? Si esta función me devuelve 0, significa que estoy parado en la primera fila. Si me devuelve un 3, significa que estoy parado en la cuarta fila. Y así. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros no tenemos manejo de qué fila estoy parado y la tenemos que consultar, usamos esta función para saber en qué fila estoy parado. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió?
Entonces, primer parámetro la grilla, segundo parámetro la fila en la que estoy parado, que se obtiene también con esta función que pasa por parámetro la misma grilla. La bandera, que en este caso es row-new, que es la bandera de nuevo, es la flecha, ¿bien? Esta flecha. Este es el row-new. Y el cuarto parámetro es un booleano en donde le indico que si esa bandera va a estar activa o inactiva. Si le mando un true significa que la quiero activar, si le mando un false significa que la quiero desactivar. En este caso le mando un false. Entonces de esa forma, con esta función saltbl set row flags, podemos configurarle la bandera que quisiéramos a nuestras grillas. Por ejemplo, si yo quisiera seleccionar automáticamente todas las filas de mi grilla, yo recorrería toda la tabla, llamaría esta función, como bandera le pondría row-selected, que es la bandera de seleccionado, y como valor booleano le pondría true. Entonces de esa forma todas las filas van a estar seleccionadas, sin que tener que seleccionarlas yo a mano una por una. ¿Se entendió? En el caso del true, digamos, forzas la bandera, digamos, sobre la fila. Sí. El true significa forzar que la bandera se active. El false significa forzar que la bandera se desactive. ¿Sí? Esto que vimos acá, el inicializar con el select. Y por supuesto con su into a variables. A variables, siempre a variables. El preparar, el ejecutar, el while del próximo. Dentro del while, la función que me inserta fila. Los nset a las distintas columnas que tenga mi grilla, con la lógica que se necesite. Y al último de todo, la función que me limpia la bandera nueva, es como se llenan las grillas manualmente. Ese conjunto de pasos. ¿Sí? Acá tienen un ejemplo. Y va O a sea, quedar esta es la estructura base, digamos. Esta es la estructura base. Puede ser más compleja, sí. Lo que tengamos acá puede ser más o menos complejo. El select puede ser más o menos complejo. Los filtros pueden ser más o menos complejos. Pueden ser más o menos variables, más o menos columnas. Podemos tener más columnas en la grilla y por ende que se calculen con cálculos varios. No sé, puede ser tan complejo como se necesite, pero la estructura básica es esta. ¿Sí? Siempre vamos a tener el inicializar con un select que tenga un into a variable. Siempre vamos a tener el preparar, siempre vamos a tener el ejecutar, siempre vamos a tener el while del próximo, siempre vamos a tener el saltbl insert row al principio de todo, siempre vamos a tener el saltbl set row flag, que es para limpiar la bandera al final de todo, y en el medio vamos a tener el seteo de columnas, que en la gran mayoría de los casos es asignar el valor de las mismas variables que vinieron del select, pero en algunos casos puede ser un poco más complejo y hacer cálculos, o aplicar otras reglas, o obtener datos de otro set. Puede ser tan complejo como se necesite. ¿Sí? Los La otra... cálculos, Sí. perdón, Facu, los cálculos los haríamos dentro del set de cada columna, ¿no es cierto? No dentro del set, sino en este apartado. Podés acá hacer un ejecutar completo, por ejemplo. Ah, ok. Y obtener un dato nuevo de la base de datos a partir de una variable. Ponele. ¿Sí? Lo que haya acá adentro, que comúnmente es el llenado de las columnas de la grilla, puede ser tan complejo como se necesite, bien, de acuerdo a la regla de negocio. En el caso más sencillo, cantidad de columnas igual a cantidad de variables que tenías en el input, por ende cantidad de columnas que tenías en el select, que ese es el ejemplo que vamos a ver nosotros en el práctico, y por ende es solamente asignar valores y nada más. Bien. Caso más complejo tendrías cálculo ahí adentro, nada más. Esta es una de las dos formas de llenar una grilla. Esto es lo que llamamos llenado de grilla manual. Y la otra forma es mediante la función tbl popular, que sería el llenado por clase, que yo lo llamo llenado automático. ¿Se entendió? Esas son las dos formas de llenar una grilla en Centura. Una manual y esta que es por clase o automática. ¿Sí? Yo la puedo llamar de esas dos formas y ustedes lo tienen que entender que es el tbl popular. ¿Sí? Y ahí terminamos con todo el teórico de cursores.
¿sí? Me queda darle un par de conceptos de consultas. ¿Bien? ¿Qué consultas qué viene a hacer? Voy a cerrar un poco los archivos que tengo abiertos. Consulta viene a ser, por ejemplo, voy a abrir el menú tablas. Consultas, cuentas activas. Esto es una consulta. Una ventana que tiene filtros desde y hasta, comúnmente, o puede tener un combo, puede tener checkbox, puede tener radio button, puede tener cualquier elemento visual, pero en la cabecera tenemos filtros que se van a aplicar en el seller que va a llenar la grilla de abajo, un botón buscar y un botón salir. Eso es la estructura estándar, bien estándar de una consulta. Filtros en la cabecera, botón buscar, botón salir también en la cabecera, y debajo una grilla que comúnmente no tiene que hacer scroll horizontal con cada una de las columnas que yo necesito ver, donde en dicha consulta voy a ver información que es necesaria o que es pertinente para lo que yo necesito. O sea, en este caso es una consulta de todas las cuentas que están activas. Bien. Simple, me dicen los datos de la cuenta, la condición frente al IVA de la cuenta, el quit, la fecha en la cual se validó esa cuenta, el código de ingresos bruto y el vendedor que tiene asignado esa cuenta. De todas cuentas que están activas. Y yo puedo filtrar por cuenta código desde y hasta, puedo filtrar por la fecha de validado, puedo filtrar por vendedor desde y hasta. ¿Bien? Entonces si yo filtro, por ejemplo, de la cuenta 0 a la 1000, le doy a buscar. Bueno, el 3 de 5 no voy a encontrar nada. Voy a poner el 01 del 01 del 6. Corte el filtro por fecha. Bien, demora un toque. Las consultas suelen demorar, depende. Yo acá estoy filtrando todo un histórico por fecha. Entonces depende de qué tan optimizada esté la consulta, esto puede demorar más o menos. Realmente no sé el código que tiene adentro, por ende no sé si va a demorar más o menos. Pero acá ven, me hace scroll horizontal horrible, tengo que checar un poquito la denominación y se ve bien. ¿Ok? Pero ven, me trae todas las cuentas que están activas del 0 al 1000, cuyo código de cuenta es del 0 al 1000, cuya fecha de validación es del 1 de enero del 60 a la fecha de hoy, y el vendedor es del 0 al 9999. ¿Bien? Si yo quiero, por ejemplo, puedo filtrar este vendedor, el 98, pongo acá 98, 98, vuelvo a consultar y me trae solamente las cuentas del vendedor 98. ¿Se entiende? Esa es la idea principal. Y ninguna columna de la grilla es editable. Ninguna columna de la consulta es editable. Los botones de la derecha vienen de herencia como pasaba con ABM, por ejemplo. Las consultas no tienen clase que herede. No. O sea, Son los botones los configuramos nosotros. Sí. Comúnmente hay que hacer toda la lógica. Comúnmente las consultas suelen ser form window, que es el formulario estándar de Centura, pelado. Y nosotros tenemos que hacer todo. Desde los frames hasta los filtros, desde y hasta el groupbox, los labels, el botón buscar, el botón salir, la grilla, las columnas, todo el código a mano. Por eso acá se empieza a poner más divertido, porque ya no tienen una estructura que seguir como en ABMs o como en clases. ¿Sí? Acá es un poco más de libertad. Seguimos unas reglas de trabajo, que se las voy a explicar dentro de un rato, pero no es a ciencia cierta una receta que funcione siempre. ¿Sí? Tiene mucha libertad el concepto de consultas. Ya el reporte ya empieza a ser un poquito más estructurado, pero también tiene sus libertades. Bien. Pero consulta es lo más dinámico que podemos trabajar día a día. Es lo que puede ser más, menos complejo, sin tocar reglas de negocio, ¿no? Porque sí, en los ABM también puede ser muy complejo cuando hay reglas de negocio involucradas. Ahí sí se vuelve complejo.
Pero sin hablar de reglas de negocio, solamente diciendo yo necesito ver estos datos de estas tablas, consulta es lo más dinámico que podemos hacer. Hay una infinidad de consultas que se pueden hacer, Sí, básicamente, según lo sí, que sí, pida el sí. cliente o lo que se quiera ver. Dependiendo de lo que el cliente necesita. Yo, por ejemplo, acá estoy conectado desde el menú tablas, donde solamente tengo la consulta de cuentas activas. Pero si yo me conecto desde el menú producción, por ejemplo, tenemos un montón de consultas. ¿Bien? Estas tres que son directas, o sea, me abre directamente la consulta de productos, me abre la consulta de remanente de cámara, y después por cada una tenemos más consultas, un montón de consultas. Todas pedidas por los clientes de acuerdo a, comúnmente cada transacción, por ejemplo, la carga de tropas, tiene su respectiva consulta de tropas. ¿Sí? La valorización de tropa tiene su respectiva consulta de valorización de tropa. Comúnmente toda transacción tiene su consulta. Así que imagínense, si tenemos 100 transacciones, mínimo va a haber 100 consultas. Y podemos tener más consultas que me relacionen esas transacciones, por algún motivo. Consulta es lo que más suele haber en el sistema. Más que ABM, más que reportes, más que todo, consulta es lo que comúnmente suele haber más. ¿Sí? Por eso es importante este tema. Voy a abrir una consulta sencilla, vamos a ver cuál. Puede ser la consulta esta de cuentas activas, total no tiene mucho bardo. Para que veamos cómo es el trabajar una consulta, propiamente dicha. ¿Sí? Sin meter mucha regla de negocio o mucho filtro dinámico que suele haber en consultas. Lo vamos a plantear así. ¿Bien? ¿Podemos tener consultas con combos? Sí. Por ejemplo, abrir menú ventas. Por ejemplo, acá tenemos consulta con radio button. Esto puedo filtrar por todos estos desde y hasta, o puedo filtrar por un número particular de remito, por ejemplo. Entonces tenemos comportamiento de filtros dinámico. Estos filtros se tienen que armar dinámicos. Yo no siempre voy a filtrar por cuenta desde y hasta, frigorífico desde y hasta, usuario desde y hasta, sino que puedo filtrar por la PK del remito solamente. ¿Se entiende? Eso hace que cambie la lógica del filtrado. Esto sería una consulta, no es complejísima, pero es un poco más compleja de lo normal, porque tenemos esta lógica del filtrado dinámico. ¿Sí? Tenemos, qué sé yo, consulta de facturas detalladas, también. Misma lógica de filtrar por número no. Tenemos un combo acá. Bien. Checkbox. Otra cosa que suelen tener las consultas, y acá estaba, es que podemos tener totales, DFs de totales debajo. ¿Bien? ¿Y qué es lo que hacen? Totalizarme todo lo que me figura en el detalle. ¿Sí? O sea, si esto me devuelve 10 registros, en donde el total son 100, 100, 100, 100, 100 cada uno, acá abajo me va a decir 1000. ¿Entienden? Me suma todo lo que tengo en la columna total. Y así podemos tener totales varios. Totales generales de toda la consulta o totales de los registros que yo selecciono, que es el total selección. Ya acá también estamos ahondando en más complejidad. ¿Sí? Nosotros de consultas y de cursores vamos a hacer un práctico sencillo. Bien. Sería este. Y un práctico complejo, que sería el práctico de cursores consulta. Bien. Pero antes quiero que veamos el código de una consulta para ver un montón de cuestiones que están acá. ¿Bien? Como esto de los eventos de las tablas, eventos de las columnas, eventos de la fila, el tema de los filtros, el tema del uso del send no control, que parte de eso ya lo estuvimos viendo. Bien. Y otra cosa muy importante que tienen las consultas, ¿bien? Para eso voy a tirar la consulta de remitos. ¿Bien? Voy a poner los remitos, no sé, de febrero, no sé cuánto será, de marzo. No sé cuánto puede demorar esta consulta, yo la tiro así. ¿Sí?
dejémosla que piensen y les voy a mostrar otra particularidad que tienen estos formularios de consulta, donde tenemos filtros en la cabecera, botón buscar, botón salir mínimamente y una grilla abajo, y puede ser opcional totales debajo de la grilla. ¿Bien? Les voy a mostrar otra cosa que suele tener, que es lo que llamamos DLG de consulta. ¿Bien? Vamos a esperar hasta que esto cargue y se los muestro. Otra cosa que les puedo ir comentando en el mientras tanto es que todo el trabajo de cursores y de consultas lo vamos a hacer siempre trabajando en el consultas.apl. Todo lo que veamos el día de hoy y mañana lo vamos a trabajar en el consultas.apl. Todo. ¿Por qué? Porque ahí van a tener funcionalidad, algunas que otras funciones, variables, lógica global, que les va a ayudar y les va a facilitar la vida. Bien, y es donde comúnmente tenemos nosotros las consultas. Todas las consultas del sistema están parando en el consultas.apl. Bien, todas las ventanas de consulta están ahí. Caso Se particular, nota. tenemos refinería, donde tenemos un archivo consultas.apl dependiendo del sistema. O sea, tenemos el consultas-administración.apl, el consultas-ventas.apl, el consultas-producción.apl y así otros más consultas, donde en cada uno, dependiendo del tipo, guardaron las consultas relacionadas a. O sea, en el consulta de administración guardaron todas las consultas que son de administración. Eso lo hicieron para no tener un solo archivo de consultas con 700.000 ventanas, sino modularizarlo. Y si alguien tiene que trabajar con una consulta de administración y alguien tiene que trabajar una consulta de producción, no estén pisados por el mismo archivo, sino que tengan dos archivos distintos. ¿Sí? Por eso se hizo más que nada. Pero en el resto de las empresas tenemos un solo archivo consulta. O sea, si un día les toca hacer una tarea en la cual fulanito está tocando la consulta de facturas y ustedes tienen que tocar la consulta de remitos de esa misma empresa, hasta que fulanito no termine su tarea, ustedes no pueden comenzar la suya. Porque está todo en el mismo archivo, consulta.apl. Por eso ahí va a empezar un poco de trabajo de coordinación de qué es lo que pueden hacer de acuerdo a qué es lo que está trabado, qué es lo que está tomado con Lisandro. ¿Sí? Bueno, esto se está tirando un pedo líquido, si le podemos dar un nombre. Y como les dije, nosotros vamos a estar trabajando en el consultas.apl. ¿Cuál es la idea? Que ustedes no me renombren el consultas.apl y me pongan, no sé, consultas.fp.apl, ¿sí? Siempre sea consultas.apl. Si ustedes lo renombran, lo más probable es que les dé errores de referencia de duplicado. Y ahí estamos en problema porque van a perder parte de lo que ustedes estuvieron trabajando como progreso. Entonces es preferible que sigan trabajando en el consultas.apl. Y si ustedes dejan código en el compartido del consultas.apl, yo me voy a encargar de versionar en mi código para que no se me pise información de nadie, ¿sí? Pero ustedes trabajen en su propio consultas.apl. Ahí está, esto ya devolvió datos. Ahora sí, otra particularidad, ¿estoy grabando? Sí. Otra particularidad que tienen las consultas es que si yo hago doble clic en una grilla, me abre un DLG de consulta. O sea, en este caso, la consulta de remitos me trae todos los remitos que cumplen con los filtros de arriba. O sea, tengo por cada fila un remito. ¿Sí? Si yo hago doble clic a un registro, veo todos los datos de ese remito en mayor detalle. ¿Bien? Porque la consulta me muestra pocos datos. Los datos primordiales que el cliente necesita. Pero si yo quiero ver el detalle del remito, por ejemplo, no lo voy a ver acá porque si no me va a abrir la consulta por cada artículo, por cada producto. ¿Sí? Entonces tengo que hacerle doble clic
y de esa forma ver los datos en mayor detalle de ese remito. ¿Sí? Y esto es una ventana del tipo DLG. Yo no puedo volver a esta ventana de atrás hasta que no cierre esta ventana. ¿Se entendió? Esta es otra parte de lo que sería la lógica de consultas. Normalmente, cuando tenemos la consulta de una transacción, por ejemplo, consulta de remito, consulta de factura, consulta de cobranzas, si nosotros hacemos doble clic a un registro del detalle, me abre el DLG, porque es diálogo esta ventana, diálogo de consulta de ese remito, de esa cobranza, de esa factura. ¿Sí? Normalmente. ¿Y qué vemos en esa consulta, de ese DLG de consulta? Todos los datos de esa operación, de esa factura, de ese remito. ¿Sí? Entonces yo seleccioné el remito 103, 22, 49, 94 y me abrió el remito 103, 22, 49, 94. ¿Se entendió? Mucha de esa lógica de yo le hago doble clic y llama a una función DLG, se trabaja con una función global. Miren que ya se las voy a explicar cómo funciona. Pero es parte del trabajo de una consulta. ¿Sí? Voy a buscar otra consulta que tengamos esta posibilidad de hacer consulta DLG, pero que sea sencilla de digerir. A ver esta. Consulta de permiso de tránsito. Si hago doble clic, bien, me trae los datos del permiso de tránsito. Esta me puede servir para ver cómo funciona. ¿Sí? La consulta de permiso de tránsito es una consulta sencilla, tiene dos filtros desde y hasta, bien, un filtro para filtrar por chapa, bien, este por chapa del transporte, del camión que hace el transporte, bien, y puedo filtrar uno, dos, lo que sea, múltiple selección, bien, es un listbox de múltiple selección, o directamente puedo no filtrar por chapa y que me traiga todos, bien, una gran variedad en la lógica. Y esta consulta me trae los datos de los distintos permisos de tránsito. Bien, el permiso de tránsito, ¿qué viene a hacer? Los frigoríficos tienen que sacar carne para mandarlas a un carnicero, a otro depósito, ¿bien? Y por ende tiene que ir en viaje en un camión refrigerado. ¿Sí? Ese viaje no necesariamente es de 3 cuadras, puede ser de varios kilómetros, o sea, puede ser desde una ciudad a otra. ¿Ok? Como decirle, no sé, desde Colonia Carolla a Córdoba. ¿Sí? Por ende, el camión tiene que pasar por la ruta, ¿sí? Por la ruta interestatal, como se quiere decir. ¿Bien? ¿Y qué puede pasar? Que te pueda parar la cana, diciendo, che, ok, o la cana, o Senasa, o quien sea, ¿bien? Puede pararte y decirte, che, ¿qué estás transportando? Dice, estoy transportando carne, ¿ok? Bueno, ¿dónde está el permiso de tránsito donde dice que vos podés transportar carne? Pues tiene que estar todo reglamentado. El permiso tiene que decir qué estás transportando, cuántos kilos, qué es lo que hay adentro, todo tiene que decir. Quién lo mueve, de dónde viene, a dónde va, quién lo va a recibir, todo tiene que estar. Los remitos donde indican qué es lo que estás llevando, todo tiene que estar ahí dando vuelta. Todo eso está embebido dentro de un permiso de tránsito. ¿Sí? Entonces esta consulta me permite ver los datos de ese permiso de tránsito. ¿Bien? Por ejemplo, acá el permiso de tránsito con este número de la fecha 1 de marzo tiene un código interno, ¿bien? Que es este serie número, la patente del camión donde va a viajar toda la carne, el destino, que es la dirección de destino, donde es en Losada, Altagracia, Villa del Prado, Villa General Belgrano. En este caso son varios destinos, ¿bien? Por eso están todos separados por coma. ¿Bien? Y la cantidad de kilos que está transportando, ¿ves? Está transportando 6.323 kilos de carne. ¿Bien? Si yo hago doble clic, veo los datos de qué es lo que hay en ese permiso. Más datos del permiso, el tipo de temperatura, si es refrigerada, si es congelada, si es conserva, los grados de temperatura.
más datos, bueno, la misma patente, el tipo de utilidad que tiene ese transporte es para consumo, el tipo de refrigeración que tiene el transporte, un transporte de vapor, dicen, un montón de datos varios, ¿bien? El destino, el tipo de permiso, bla, 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 datos varios. Y la mercadería en tránsito, ¿qué es lo que estás llevando? Media res novillo, una media red de 116 kilos. Todas estas media redes se están llevando dentro del camión. Y un par de caponcitos, un par de chanchos. ¿Sí? Todos muertos, obviamente. ¿No? Todo esto es lo que va dentro del camión. Y si nosotros vemos cada uno de esos artículos, bueno, en este caso no me permite ver más información, pero podríamos ver la trazabilidad que tiene ese producto. Sí, si se diera el caso. ¿Bien? Pero en este caso no se da. ¿Ok? ¿Se entiende? Puedo ver más información del registro que estoy seleccionando en la consulta principal. Consulta que me muestra datos reducidos o agrupados en el caso de los kilos, que me muestra el total de kilos, yo los puedo ver detallados. ¿Sí? Esa es la idea principal de las consultas. ¿Sí? Y del DLG de consulta. Pero un poco más de información de un registro que tengo los datos resumidos. ¿Sí? Y eso pasa en la gran mayoría de consultas. ¿Sí? De nuevo, todo esto, esta ventana, está definida en el consultas APL. ¿Sí? En el 99.9% de los casos están definidas en el consultas APL. ¿Sí? Vamos a hacer un corte de 15 minutos. Cuando volvemos, abrimos el consultas APL y vemos esa consulta de permiso de tránsito. ¿Sí? Vemos cómo funciona esa consulta de permiso de tránsito, cómo hace para llamar un DLG de consulta, cómo funcionan los filtros, cómo arma el select, cómo llena la grilla, todo. ¿Bien? Vamos a ver todo para ver cómo trabajar una consulta desde cero. ¿Sí?